Hola, hola, ahí sí, parece. Hola, ¿cómo están? Demoró esto. Ahí sí, ¿se escucha? Hola, ¿cómo están? Buen día. ¿Cómo les va? Espero que estén más descansados. Hacía falta un descanso. Hola, Valentina, Matías, Felipe, Silvia, Felipe y Joaquín. Seguimos con calle. Bueno, espero que se hayan relajado, que hayan disfrutado con su familia, que hayan descansado principalmente. Sí, en realidad, desconectarse un poquitito hacía falta. Vamos a pasar a asistencia de inmediato y vamos a comenzar con un nuevo capítulo de la asignatura. Entramos a la parte de reactividad, vamos a ver isómero, isomería, algunos conceptos clásicos de la isomería, que es un isómero geométrico, y luego entramos con tipos de reacciones. Mañana es la prueba de taller. Esta materia que vemos ahora no entra en la prueba de taller por si acaso, lo voy a preguntar, ¿de acuerdo? Y la prueba de taller se las voy a dejar abierta o disponible durante toda la tarde. ¿Me están escuchando, cierto? Ya, así que mañana es la prueba de taller 2. Y lo que les voy a preguntar en la prueba de taller 2 es nomenclatura de ácidos carboxílicos, de amidas, de lo que no evaluamos en el primer certamen, ¿vale? Esto lo que estamos viendo, lo que vamos a ver hoy día, no va a ser evaluado mañana. Dígame, Nicolás. Ya, ¿alguna pregunta, alguna duda? Mañana tienen prueba de taller y les voy a dejar habilitada la prueba de taller durante toda la tarde. Eso no significa que tienen toda la tarde para hacerla, ¿ya? O sea, ustedes pueden ingresar, no sé, a las 5, a las 6 de la tarde o a las 10 de la noche, como ustedes quieran. Pero obviamente ingresan y tienen el tiempo que corresponde nomás. Para la prueba de taller son, ¿cuánto? 30 minutos, 40 minutos, no más que eso. Y son 15 preguntas. Valentina Aldunate. El chat, ¿no? Valentina Aldunate, ¿está? ¿No? Felipe Alvarado. Diego Aravena. Nicolás Catrilev. Ahí está, ok. Benjamín Cifuentes. Matías Layana. Matías parece que estaba. Sí, ahí está. Ok. Romina Mena. Joaquín Miranda. Joaquín también estaba. Joaquín estaba. A ver, sí, ahí está. Estoy acá. Sí, ya lo dejé presente. Felipe Muñoz. También está el Pipe. Sí, ya. Ahí está presente. Silvia Navia. Silvia también estaba. Isabela Poloni.
Felipe Quiñones, también está Felipe. Valentina Rivera, también está Valentina. Muy bien. Y Pedro Rubio. No está Pedro, parece. Ok. Bueno, estimado, vuelvo a repetir. Mañana tienen prueba de taller y les voy a habilitar, o más bien dejar habilitada la prueba de taller durante la tarde completa hasta las 23:59 horas. Ya pueden acceder para responder el taller número 2. ¿Qué va a evaluar el taller? Nomenclatura de ácidos carboxílicos, grupos funcionales, obviamente. Nomenclatura de grupos amida, ésteres, aminas, ya que era como la segunda parte de la nomenclatura que quedó fuera después. Esto que vamos a ver hoy no va a ser evaluado mañana. Ya, muchachos, vamos con la clase de hoy. Entonces, corresponde al capítulo de reactividad. Y obviamente la reactividad está asociada a los grupos funcionales. ¿Ya? Si hablamos de una tabla de prioridades, si hablamos de una reactividad determinada de un grupo en una molécula, eso se debe a este conjunto de átomos que participa, que determina ciertos tipos de funciones especiales en las moléculas, y pueden haber más de un grupo funcional. Pues ustedes ya vieron que en una misma molécula puede existir más de un grupo funcional, pero siempre hay uno que es más reactivo que todos. Siempre. Por supuesto que la mezcla de estos grupos funcionales determina que existan propiedades diferentes de cada una de estas moléculas. ¿Me explico? O sea, es una molécula que tiene una cantidad de grupos funcionales respecto a otra molécula que tiene un grupo funcional, obviamente se van a comportar de manera diferente. ¿Ya? El comportamiento también incide en la cantidad de grupos funcionales que posee y también en las propiedades físico-químicas que la molécula posee según estos grupos funcionales. Por eso cuando hablamos de reactividad, hablamos de las características que posee cada molécula en función de estos, o basado en estos grupos funcionales. Hasta el momento ustedes saben que la clasificación de los compuestos orgánicos está dada básicamente por la cantidad de carbonos que posee, y cuando hablamos de estos grupos funcionales, vimos que se pueden clasificar de la siguiente manera. ¿Ya? Cadenas abiertas, que son lineales o ramificadas, pero son cadenas de carbono y también hidrógeno, que son hidrocarburos, extendidas, que poseen carbono e hidrógeno, y estos carbonos y hidrógenos también pueden ser ciclos, ¿ya? Se pueden cerrar formando estos ciclos que, si forman el ciclo benceno, ya son compuestos aromáticos. Por eso hablamos de compuestos isocíclicos, alicíclicos, aromáticos, y cuando hablamos de heterocíclicos tenemos compuestos que aparecen con otros elementos diferentes al carbono y el hidrógeno, como por ejemplo el nitrógeno, que también pueden presentarse en algún tipo de ciclo específico como aminas. En el caso de los compuestos aromáticos, ¿cuál es la reactividad que posee el carbono? Que está determinada por un efecto molecular que se denomina resonancia. ¿En qué consiste la resonancia? ¿En qué consiste este efecto molecular? Si analizamos la estructura del benceno,
El benceno tiene un patrón característico, son 6 átomos de carbonos, y estos 6 átomos de carbonos están unidos entre sí, pero existen 3 dobles enlaces dentro de la molécula del benceno. Estos 3 dobles enlaces tienen la propiedad o la posibilidad, más bien, de compartirse entre cada uno de estos carbonos. Al existir la misma electronegatividad entre cada uno de estos carbonos, estos 3 dobles enlaces se pueden compartir. En otras palabras, todos los carbonos de este anillo, de esta estructura, se pueden compartir los enlaces, los dobles enlaces de esta molécula, de cada uno de estos carbonos. O sea, no es propio de solamente de los dos de acá o los dos. A ver, voy a rayar acá. Estoy moviendo el mouse, pero no sé. No es que sea exclusivo si hay un doble enlace acá y el otro doble enlace acá y el otro doble enlace acá. No significa que entre estos dos y esos dos y esos dos, ¿ya? Y estos de acá, estos dos átomos no comparten doble enlace. Y estos de acá tampoco comparten el doble enlace entre ellos. A eso me refiero. Entonces, aquí todos los átomos de carbono tienen la posibilidad de compartir estos dobles enlaces, ¿ya? Porque básicamente tienen la misma electronegatividad. O sea, cada uno tiene exactamente la misma probabilidad. Esto significa que estos dobles enlaces, al compartirse y al extenderse, generan un movimiento. Y ese movimiento determina que este sistema o esta estructura sea cíclica. Cíclica, ¿ok? Y al ser cíclica, es plana. ¿Vale? Un sistema cíclico es aromático, sí, es plano y contiene 4n más 2 electrones p deslocalizados. ¿Qué significa esto? Significa que tiene 3 enlaces dobles. 3 dobles enlaces. Recuerden que la estructura del benceno es así. Son 6 carbonos. ¿Ya? Y esos 6 carbonos tienen acá 2, 3, 4, 5, 6. Y hay doble enlace, doble enlace, doble enlace. 3 dobles enlaces. Pero estos dobles enlaces los puedo dibujar de esa forma, como también los puedo dibujar de la otra forma. Lo podría dibujar así también. Y eso es correcto. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa que hay un movimiento de los dobles enlaces dentro de esta estructura cíclica. Por eso es que la representación del benceno, en algunos libros o autores, ustedes la van a ver de esa forma, con un círculo. El círculo significa que estos dobles enlaces se están deslocalizando entre cada uno de estos átomos de carbono. ¿De acuerdo? También vimos que esta representación de los carbonos en un ciclo, y si es que es en una cadena, por ejemplo, abierta o extendida de carbonos, podríamos representarlo en función o mencionarlo en función de si es que es un carbono primario, secundario, terciario o cuaternario. ¿Ya? Un carbono primario es un carbono que está unido a otro carbono, un carbono secundario, ese carbono está unido a dos carbonos, terciario, el carbono del cual estamos hablando está unido o está circundado por 3 carbonos, y un cuaternario es un carbono que está rodeado por 4 carbonos. ¿Ya? Es algo bastante simple que se aplica también para los alcoholes, si es primario, secundario y terciario. Las aminas también. Para representar un compuesto orgánico, ¿cómo representamos un compuesto orgánico? Lo podemos representar como una fórmula empírica, ¿ya? Acá esto tiene que quedar bien claro, chicos. La fórmula empírica, ¿qué es lo que es una fórmula empírica? Obviamente la fórmula empírica usa símbolos, que estos símbolos corresponden a los elementos que constituyen a la molécula, pero indica la representación mínima o la relación que existe entre un elemento y otro de esta molécula. Me explico. Acá la fórmula es una relación, o sea, 2 es a 1. Por ejemplo, esa molécula, CH2, por cada un átomo de carbono existen 2 átomos de hidrógeno. Esa es la relación. 1 es a 2 o 2 es a 1. ¿De acuerdo? Ahora,
Si tenemos una molécula como esta, por ejemplo, que tiene esta fórmula, C2H4, esta no es la fórmula empírica, porque la fórmula empírica representa la mínima relación, ¿ya? Entonces acá, ¿qué es lo que se hace? Se simplifica y quedaría, se simplifica por 2, CH2. ¿Se fija? Entonces acá tenemos un átomo de carbono, ¿ya? Por cada 2 átomos de hidrógeno. Esa es la relación. Esta no sería la fórmula empírica, esa sería la fórmula molecular. ¿De acuerdo? La fórmula empírica es la mínima relación que existe entre los elementos que pertenecen a una molécula. ¿Ya? O sea, si se puede simplificar, hay que hacerlo. Por ejemplo, otro ejemplo, miren acá, C6H12O6, que esta es la fórmula de la glucosa. Aquí todos los elementos son divisibles por 6. O sea, si yo divido por 6, ya, ese me queda 1, este me queda 2 y este me queda 1. O sea, la fórmula empírica de la glucosa, esta es la fórmula molecular. La fórmula empírica es la reducción mínima de esto, ya que se puede simplificar, entonces quedaría C, un átomo de carbono, 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Se fijan? Es decir, por un átomo de carbono existen 2 de hidrógeno y existen 1 de oxígeno. Esa es la relación. 1 es a 2 es a 1. Esa es la fórmula empírica de la glucosa. ¿Me explico? Perfecto. Es una forma de representar compuestos orgánicos. Las fórmulas tienen que comenzar a manejarlas porque en isomería las vamos a utilizar. Luego viene la fórmula molecular. ¿Qué es la fórmula molecular? La fórmula molecular obviamente indica el número de átomos, ¿ya? De los átomos de cada elemento que conforman a la molécula. Aquí es la verdad, ¿ya? No es abreviado. Aquí le dice cuántos átomos tiene de cada uno de los elementos que participan en una molécula. Aquí no hay que simplificar ninguna cosa. ¿Se fijan? ¿Se fijan la primera molécula? C2H4. O sea, ¿se podría simplificar el 2 y el 4? No, no se puede, porque estamos hablando de la fórmula molecular. ¿Ya? Tiene 2 átomos de carbono y 4 átomos de hidrógeno. ¿De acuerdo? En cambio, la otra molécula dice que tiene 2 átomos de carbono, 5 de hidrógeno, 1 de cloro. ¿Ya? Aquí es la relación completa. La relación es completa. Te está diciendo la verdad de cuántos átomos esta fórmula le da una relación de la verdadera estructura que tiene la molécula. No es una forma abreviada de representar. Después están las fórmulas estructurales, que dentro de estas fórmulas estructurales, una de las más comunes son escribir las moléculas de forma expandida o plana utilizando este tipo de representación, ¿ya? En donde el enlace se dibuja como una línea recta entre cada elemento que está participando en una molécula, como ustedes pueden ver acá. ¿Ya? Y si es un doble enlace, se hacen 2 líneas, y si es un triple enlace, se hacen 3 líneas. Y los elementos químicos se representan por sus iniciales, por supuesto, por su símbolo químico. En el caso del carbono, sería el oxígeno, el nitrógeno, si es que hay un halógeno, por ejemplo, el cloro, el flúor, se escribe como corresponde con su símbolo químico. Y la unión con líneas. Entonces tenemos este tipo de representaciones. Sin embargo, en este tipo de representaciones ustedes tienen que cumplir el octeto. O sea, si van a dibujar una fórmula de una estructura y van a utilizar este tipo de representación, ustedes tienen que tener claro el octeto. ¿Cuál es el octeto? El octeto, según la estructura de Lewis, dice que el carbono siempre tiene que estar rodeado con 4 enlaces. ¿Vale? O sea, el átomo de carbono siempre con 4 enlaces. Siempre. ¿Ok? El átomo de hidrógeno solo acepta un enlace. O sea, jamás
un átomo de hidrógeno está con un doble enlace, menos con un triple enlace. ¿Ok? El hidrógeno siempre con un enlace. El nitrógeno con 3 enlaces. Siempre con 3 enlaces. Y el oxígeno con 2 enlaces. También puede ser un doble enlace directo, pero no más que eso, ni menos que eso. No puede ser un oxígeno con un solo enlace. Si tiene un oxígeno con un solo enlace, aquí tiene una carga negativa. ¿De acuerdo? O sea, si faltan enlaces, debería tener una carga negativa. Pero tienen que considerar el octeto para escribir o representar este tipo de moléculas con la fórmula expandida o plana. Ya, cosa que de repente a veces se incurre en errores porque no cuentan bien los enlaces nomás. Solo por eso. Así que hay que estar pendiente con este tipo de fórmulas. Otro tipo de representación son las fórmulas condensadas, que la fórmula condensada, obviamente, para no escribir tremenda molécula, ya se abrevia según el número de carbonos. Por ejemplo, es clásico escribirla cuando hay una molécula, por ejemplo, CH3, CH2, y acá le colocamos cuántos carbonos hay, pues, no sé, 10, por ejemplo. No va a estar escribiendo CH3, 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 CH3 11 veces. Entonces, obviamente, ya colocamos entre paréntesis y le colocamos un numerito. Eso significa que ese número está multiplicando ya al átomo de carbono o hidrógeno. Si es una molécula más grande, por ejemplo, y es una molécula lineal y expandida, se escribe de esa forma, como les comentaba. CH3, paréntesis, y lo que queremos replicar. CH2, no sé, N, tantas veces, según la molécula. Y después lo que tiene, no sé, un grupo funcional como un ácido carboxílico, un aldehído, ¿ya? Un cloro quizás, etc. Pero obviamente se presenta omitiendo los enlaces hidrógeno, ya no se escriben los enlaces hidrógeno y se escribe de forma lineal, tal como ustedes ven acá, ¿ya? Como ustedes ven aquí esta fórmula. Se coloca el número de hidrógeno nomás que tiene, no se escriben los hidrógenos, no se hace eso. Hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. ¿Ya? Eso es para la representación anterior. ¿Ya? ¿Me siguen? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta, no? A ver, ahí en el chat, todo claro, todo claro, todo claro. Ya, perfecto. Miren, luego vienen las fórmulas que son tridimensionales. Estas fórmulas tridimensionales, ya existen las fórmulas en proyección de Caballete, que son estas que están acá. Ya las fórmulas de proyección con enlaces convencionales, en donde acá esta representación es interesante que ustedes la entiendan. Miren, fíjense que esa cuña, ya, aquí le está diciendo que esta proyección de enlaces convencionales, esa cuña va hacia afuera, ese hidrógeno está hacia afuera del plano de ustedes. Y la línea punteada está indicando que el hidrógeno va hacia atrás de la pantalla. ¿Ya? O sea, el átomo de carbono, acá con este átomo de carbono, están en el plano de su computador o de su pantalla de teléfono, en donde esté mirando en este momento. ¿Ya? Y ese hidrógeno que está acá, ese hidrógeno sale de la pantalla, va hacia su cara. Y el hidrógeno que está atrás con la línea punteada, ¿ya? Ese hidrógeno con la línea punteada más bien, va hacia atrás de la pantalla. Hacia atrás de la pantalla, sale del plano, como si fuese con volumen ahora, ¿ya? Tenemos una molécula que con un holograma ustedes la podrían diferenciar bastante bien, por ejemplo. Ahí verían que este átomo de carbono con el otro átomo de carbono están en el mismo plano, pero los hidrógenos no. Ya, no, esto no es como los egipcios. No es como los egipcios. ¿Ok? Aquí esa forma como de una Y invertida, una Y invertida, y la otra
que está dibujada de esa forma como una Y, le está diciendo que están rotados, pero no da una sensación de tridimensionalidad. Esto sí. ¿Ok? Y la proyección de Newman también, pues da una sensación de, es como esta, la de Caballete, pero esos círculos le está indicando que uno está más cerca de su cara, ese círculo está más adelante y el otro círculo está escondido más atrás. ¿Ya? Da una sensación como de perspectiva. La molécula no es plana, ya los carbonos están ordenados de cierta forma y los hidrógenos también, si uno los ve, ¿eh? Obviamente está representando una tridimensionalidad de las moléculas porque las moléculas no son planas, tienen ángulos, ¿de acuerdo? Y estos ángulos, ¿por qué se forman? Se forman por los enlaces, ¿ya? Tienen que tomar en cuenta, ustedes ya saben que entre un átomo de carbono y otro átomo de carbono puede estar unido con un enlace simple, con un enlace doble o con un enlace triple. Y los ángulos que forman estos enlace simple, doble o triple, determinan que la molécula tenga una geometría determinada. Ya lo mismo si tienen átomos de nitrógeno o de oxígeno, eso va determinando la geometría de una molécula. Entonces, cuando tenemos cadenas de carbono, ¿se acuerdan que las cadenas de carbono son zigzag? ¿Ven que siempre yo las he dibujado así? Entonces, claro, ¿por qué son zigzag? Porque acá hay ángulos ahí. Y esos ángulos se deben a que entre un átomo de carbono y otro átomo de carbono ya se genera un enlace determinado que permite angular la molécula. No es plana, no es lineal. ¿Ok? Entonces, estos ángulos que se producen con los enlaces determinan ciertos desplazamientos electrónicos. Y estos desplazamientos electrónicos están determinados por la potencia de cada elemento, y esta potencia entiéndase como la capacidad de generar cargas negativas o de atraer cargas negativas. En otras palabras, le estoy diciendo por la capacidad de atraer electrones o de liberarse de estos electrones. Y esa potencia a la cual yo me refería, el término que se les debe venir siempre a la cabeza es la electronegatividad. Todos los elementos tienen electronegatividades diferentes, ¿de acuerdo? Ahora, estas electronegatividades, por supuesto que van a variar según cada uno de ellos, pero existen unos que tienen más electronegatividad que otros. Y esto determina un movimiento, un desplazamiento de cargas negativas. Recuerden que el átomo está constituido por un núcleo, y este núcleo tiene protones, que son las cargas positivas, y tiene neutrones que no tienen carga. Y los electrones están fuera del núcleo y poseen cargas negativas. Cuando hablamos de desplazamientos electrónicos, nos referimos a electrones. Los protones no se pueden mover porque están dentro del núcleo, ¿vale? Pero si un elemento, por ejemplo ese elemento que yo dibujé, pierde ese electrón, ¿con qué carga se queda? ¿Con qué carga se queda si pierde el electrón? Con la carga positiva, obviamente, porque no puede salir esa carga positiva si está dentro del núcleo. ¿Vale? Entonces, claro que el elemento queda con carga positiva y el elemento se representa siempre con carga positiva. ¿Ok? Ahora, si tenemos un elemento que tiene un electrón y además ese elemento ganó otro electrón, ya nos quedamos con una carga negativa, porque tiene dos electrones, ganó un electrón. ¿Ya? Y ese efecto de desplazamiento son los denominados efectos inductivos, que pueden ser efectos inductivos positivos o efectos inductivos negativos.